Ok, perfecto. Así es la cosa. Vaya, entonces, vamos a ver. Ok, solo le diría que mejor la opción de hospedador es a Katy Sorto, que soy de la computadora y esa cuenta voy a usar para poder... A Katy Sorto. Ujú. No la veo a Katy. ¿Dónde está Katy? Katy Sorto es... no tiene, o sea, nada. Voy a encender, es que no puedo encender la cámara porque no me sirve la cámara. Este tipo de problemas hay que preverlo porque ahorita ya estuviéramos, el tiempo va corriendo y no les va a quedar chance de exposición. El problema es que se está jugando una nota con una ponencia que no vaya a estar adecuada. ¿A quién le doy el hospedador entonces? No sale Katy Sorto, yo estoy viendo aquí. Lick, ya sale, Katy Sorto. Vamos a ver dónde está, no la veo. Enciendan las cámaras, por favor, aquí la vi ya. Lo que Katy sucede ya- es que ella está conectada a una computadora con la cuenta de Katia Sorto, entonces a ella es a la que le va a dar la Aquí opción de tengo, compartir. quiero ver, Katia Sorto, pero Sí. no ha encendido su cámara Katia Sorto. Es Yasmín, tan solo que se ha conectado desde la computadora de la hermana. Ajá, pero que encienda la cámara. Ahorita ya encendió la cámara Yasmín en Katia Sorto. Vaya, perfecto. Le voy a dar el hospedador a usted. Ahí dice hacer hospedador. Ok. Ok, Vaya, en estos momentos, quien tiene el dominio de lo que es el Zoom es Yasmín, con el usuario de Katia Sorto. Yasmín, usted cuando termine su ponencia, usted va a ser hospedador al grupo que sigue, porque yo ya no tengo dominio. Y si hay alguien que quiera entrar, quien va a darle la entrada es, en este caso, Yasmín o el que tenga el dominio sobre el hospedador. Ok, arranquemos ya, por favor, porque ya se nos fueron 10 minutos de estar aquí arreglando esta cosa para que no vayamos a salir mal en la ponencia. Bueno, démosle entonces. ok. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes. Como ya dije, mi nombre es Yasmín. Nuestro tema a presentar es del régimen especial los trabajos de aprendices. Para empezar, vamos a hablar un poquito de la historia de este trabajo de aprendiz. Como dice ahí, desde el año 1914 existían leyes acerca de esto. En este caso es la ley de aprendices de oficios y artes mecánicas e industriales. En este caso, esta ley fue superada porque sus principios no garantizaban una remuneración a los aprendices, ni tampoco se les concedía podríamos decir, prestaciones en caso de enfermedades. Posteriormente, en la Constitución de 1950, es en donde por primera vez el legislador constituyente hace referencia del trabajo o el contrato de aprendizaje. En 1927, una junta de conciliación. En esta, una de sus funciones era vigilar una de sus funciones era vigilar cada establecimiento en las cuales donde tenían aprendices
y que se cumpliera la ley en esta materia. Pero como no hubo buenos resultados, se creó esta Ley de Inspección General de Trabajo, en la cual hasta esa fecha se pudo decir que había verdaderamente un servicio de inspección para hacer cumplir las leyes de esta materia. Posterior, en el año de 1972, en el año 1963 se creó el primer Código de Trabajo, en el cual ya venía referenciado este trabajo de aprendizaje o el contrato de aprendizaje. Después, en el año 1972 es cuando se crea o se emite un nuevo Código de Trabajo, el cual es el vigente hasta esta fecha, en el cual siempre se sostuvo el contrato de aprendizaje en el libro primero, en el título segundo, el capítulo primero de este título. Y en 1983 se emite la Constitución, de la cual nosotros usamos o es la vigente, que en ella también se desarrolló, por lo menos se hace referencia en el artículo 40 del contrato de aprendizaje. Teniendo un antecedente, vamos ahora a mencionar algunas definiciones de qué es contrato de aprendizaje. Y en el artículo 61 del Código Laboral lo define como el convenio escrito en virtud del cual una persona natural o jurídica se obliga por sí o por un tercero a enseñar a otra persona natural la práctica y preparación técnica de un oficio, arte u ocupación y pagarle una retribución equitativa. Y para Manuel Osorio, el contrato de aprendizaje constituye una modalidad del contrato de trabajo en virtud de la cual una de las partes utiliza los servicios del aprendiz como de que éste aprenda el oficio, al mismo tiempo que el empresario aprovecha en su beneficio la actividad laboral de aquel. Entonces podemos decir que el contrato de aprendizaje es el convenio donde se ponen de acuerdo el empleador o patrono para enseñar al aprendiz un arte, oficio o ocupación, y ese también se beneficia de esta enseñanza o conocimiento de este aprendiz. Entonces, con esas definiciones nosotros podemos determinar que ese contrato es bilateral y que se estipula entre el empleador y el aprendiz, que puede llegar a ser un verdadero trabajador. Entonces, y también siendo el principal objetivo el que el aprendiz adquiera conocimiento de un oficio o una profesión. Este contrato, al ser una modalidad del contrato individual de trabajo, contiene unas ligeras diferencias entre esos dos. La primera es que el aprendiz solo realizará trabajos relacionados al conocimiento que está adquiriendo. En cambio, el trabajador normal, podríamos decirlo así, puede realizar actividades, diversidad de actividades que el patrono le ordena o que se interese o de interés mismo. Y también, como se mencionó anteriormente, la obligación principal del contrato de aprendizaje no es una remuneración, sino la adquisición de conocimiento o de enseñanzas de un oficio o una ocupación. Entonces, podemos decir que el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo con sus propias características. Y hablando de características, vamos a desglosar, o por lo menos vamos a decir algunas características de este contrato. Como una característica principal es que la preparación sistemática de un determinado oficio o profesión calificada que debe darse o debe enseñarse completa o al menos parcialmente.
También ese se puede considerar como un contrato autónomo. Un contrato autónomo porque se derivan dos obligaciones fundamentales. Una dirigida al trabajo y la otra dirigida a la enseñanza. El otro es la otra característica es que es considerado como un contrato de promesa porque el empleador o el patrono se compromete para poder enseñar o para hacer enseñar al aprendiz un conocimiento. También se dice que es un contrato mixto porque por parte del empleador es un contrato de locución de obra porque se obliga a enseñar al aprendiz y es un contrato individual de trabajo para el aprendiz porque su remuneración podríamos decir lo que es la enseñanza o el conocimiento que se va a dar. Y podemos decir que es un contrato formal y es solemne porque podemos decir así, para su validez o su existencia necesitan elementos que cumplir para eso. Y hablando de estos elementos, estos son los requisitos que se necesitan para la existencia, requisitos esenciales que se necesitan para la existencia de un contrato de aprendizaje. Los dos primeros son los estipulados en el artículo 61 del Código de Trabajo, que sería la aprobación del director general de trabajo y la inscripción en el departamento de la otra teoría es la teoría del contrato de trabajo. Esta dice que el aprendizaje reúne elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, esta sí lo toma como un contrato de trabajo. Y por los elementos que tiene, que sería la subordinación. Y porque el patrón obtiene un servicio como un factor de producción. Y la última teoría, que es la teoría del contrato de trabajo especial, también lo toma y lo considera como un trabajo, como un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo debido a que el aprendiz trabaja bajo las órdenes y produce para el patrón, ¿no? Y también porque se incorpora en la actividad económica de la empresa. Y esta es la teoría que es aceptada por nuestro ordenamiento. Ahora vamos a hablar de las obligaciones del empleador. Las obligaciones para el empleador existen con la finalidad de que el contrato de aprendizaje funcione adecuadamente y bajo condiciones que serán beneficiosas para ambas. La primera es que el empleador debe de pagar una retribución estipulada en el contrato. La segunda es que se debe proporcionarle una enseñanza de adiestramiento en todas las fases o todas las tareas del oficio. También debe proporcionarle, suministrarle prestaciones económicas y sociales en las que éste tenga derecho. Y también proporcionarles material, utensilios, equipo, herramientas para poder hacer su labor, realizar su labor. También debe tener consideración por obra ni por palabra. Y también las demás que están estipuladas en la ley. Y en el contrato también. Los derechos y las obligaciones del aprendiz. En los derechos, el aprendiz tiene derecho al régimen del seguro social obligatorio en la medida y los alcances determinados en la ley del seguro social. También tiene derecho a un salario mínimo que se establece de la siguiente manera. En el primer año deberá recibir o puede recibir
no menos del 50% del salario mínimo. En el segundo año puede recibir no menos del 75% también del salario mínimo, y a partir del tercer año la tasa no tiene que ser inferior al mínimo legal. Y también tiene derechos sindicales como los otros trabajadores. En las obligaciones del aprendiz tiene que guardar respeto al patrón, al cónyuge del patrón, a los ascendientes y descendientes del patrón, y debe presentar una buena conducta. También debe obedecer las órdenes o instrucciones que recibe del patrono o del representante de este con relación a las labores, a sus labores. También debe observar la necesaria aplicación en el desempeño laboral y tiene que asistir a todas las clases de instrucción técnica, y también aquellas obligaciones que se estipularon y se acordaron en el contrato. Con respecto a la duración del contrato, Guillermo Cabanellas considera que ese contrato es transitorio por esencia, debido a que según él bastan unos meses o pocos años para aprender el oficio. Julián Arturo de Diego dice que el contrato debe tener una duración mínima de 3 meses y máxima de 1 año, y ese plazo debe ir especificado en el contrato. Y conforme a nuestro código, también en base a su artículo 69, su duración, dice que su duración puede ser de 3 años o más. En este caso podemos decir que este contrato no podría ser un contrato fijo, porque su duración va a depender de la duración que tenga este adiestramiento o la adquisición de este conocimiento de este oficio o profesión. En la terminación del contrato, podemos dividirlos de 2 maneras, que es por justa causa y es a petición de parte. El que es por justa causa, se puede terminar o se va a terminar el contrato cuando se haya aprendido el oficio o profesión o arte, o cuando el plazo acordado en el contrato se haya acabado. También puede terminarse el contrato por muerte o del empleador o del aprendiz, y también puede disolverse este contrato por mutuo acuerdo entre las partes. Y la terminación del contrato a petición de parte va a depender si las condiciones estipuladas se han desobedecido o se han desobedecido. También por el abuso o dureza del empleador en contra del aprendiz, por la desobediencia o que se haya cometido una falta grave por la incapacidad, por falta de salud o falta de aptitudes. Y también cuando el aprendiz manifiesta el deseo de ya no seguir o de dejar el oficio o profesión en el cual se le está proporcionando. Y también se puede terminar por el traslado territorial o de población de la industria o por el cambio de residencia del aprendiz. Yo creo, Para terminar, la voy a interrumpir por cuestión de tiempo, porque la clase termina como 1/4 para las 6. Llegamos hasta aquí con su grupo y vamos a seguir con el siguiente grupo ahorita, ¿ok? Para que tengamos espacio, por lo menos ahorita 2 grupos. Entonces, pregúnteme ahí a quién le tocaría exponer para que lo haga hospedador a este estudiante para que él continúe con su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Le correspondería al grupo número 2 la siguiente exposición, pero si le pasa el mando a Diego. A Diego. Sí, a Diego. Ok.
Permíteme. Ya. Ok, gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Pues en esta ocasión nos corresponde hablar acerca de lo que es el trabajo a domicilio. Y pues en esta ocasión los integrantes del grupo somos Carlos Emilio Flores Nieves, Diego Josefino González y su servidor José Ernesto Iraeta Zelaya. Bien, para abordar esta temática, pues creo que ya tenemos una noción previa acerca de lo que es el trabajo a domicilio y que básicamente es que una persona realice una actividad laboral dentro de su domicilio, dentro de su hogar, o puede ser en otro lugar que estime conveniente, pero que no esté dentro de los establecimientos o dentro de la empresa del empleador. Pero para ser más precisos en cuanto a definición de este tipo de esta figura jurídica, vamos a citar lo que nos define Guillermo Cabanelas, y que básicamente dice, el trabajo a domicilio es el desempeñado por el trabajador ahí mismo donde habita o en el local de algún cercano pariente o amigo, pero que en todo caso no es el destinado por el patrono a realizar la tarea. Entonces aquí podemos verificar que existen dos elementos esenciales de este tipo de relación laboral, para que se realiza dentro del domicilio del trabajador o fuera de este, pero que no estén destinados los establecimientos por el patrón. Ahora bien, vamos a abordar lo que es la definición legal que nos del trabajo en su código, en su artículo 71, inciso, establece y dice, son los que laboran artículos en su hogar u otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del trabajo, del patrono o del representante de este, y siempre que el patrono suministre las materias primas en todo o en parte. Bueno, entonces ya este concepto, esta definición legal, pues nos abre un poquito más el radio, ¿verdad? En lo que consiste este tipo de régimen laboral, que básicamente estar sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono, ¿verdad? Y que éste va a suministrar las materias primas para que el trabajador realice o desempeñe su trabajo. Ahora bien, el autor Pérez Patón nos establece como una precisión más exacta de lo que es este tipo de trabajo, este régimen laboral, y que principalmente dice que no se debe entender como un trabajo a domicilio aquellos que se realizan en su propio hogar, pero que son a cuenta propia, ¿verdad? Ni la industria denominada familiar que ocupa a uno de los miembros de esta familia y que está bajo su dirección. Pero el trabajo a domicilio no significa eso, sino que el trabajo a domicilio significa que es el que efectúa una persona en su domicilio por encargo y cuenta de otra persona, o sea, del empleador, cuya vigilancia se halla por el aspecto del salario, aunque sin la vigilancia directa patronal que caracteriza a las demás formas de labor. Continuamos con la siguiente. Bueno, entonces, partiendo de el trabajo a domicilio, podemos decir que su naturaleza jurídica es una naturaleza atípica. ¿Por qué? Porque según el autor de Weil, sostiene que el trabajo a domicilio
no reúne ninguno de los caracteres típicos del contrato subordinado, del contrato ordinario, por decirlo así. Entonces, ¿por qué? Porque el ordinario, el trabajo a domicilio se ejecuta fuera del local del empleador, del comitente, ¿verdad? Sin ningún tipo de fiscalización. Es retribuido a destajo. ¿Qué es a destajo? Es que por obra se le paga al trabajador. No cumple con un horario, o sea, cumple con el horario que él quiere. No es personal, porque este trabajador, ¿verdad? Puede encargarle a otra persona, ¿verdad? Ya sea parcial o totalmente, la carga laboral que a él se le ha encomendado. Y no es exclusivo, pues, porque puede trabajar para varias personas. Sin embargo, sí comparte ciertas características del contrato ordinario, del trabajo ordinario, ¿verdad? Que aunque no hay una jornada laboral, siempre se encomienda una tarea que requiere invertir tiempo equivalente para cada día, ¿verdad? También existe una obligación implícita o puede ser explícita de hacerlo personalmente, pues el patrono puede rescindir del encargo si se da cuenta o si el trabajador ha encomendado a otra persona hacer su trabajo que le correspondería a él. También por comprometerse toda su actividad normal, el trabajador dispone rara vez de disponibilidad de trabajo para otro, ¿verdad? Recibe una paga a destajo, como ya se los había explicado, ¿verdad? Y calculando la producción equivale a un sueldo fijo si el trabajador rinde a lo máximo o según, ¿verdad?, sea la tarea que se le encomienda. Y aunque no está vigilado, ¿verdad?, quien lo cumple ha de entenderse que está ligado a una cierta lista de instrucciones, ¿verdad?, para realizar esa labor. Ahora bien, dentro de las peculiaridades o las características que se han podido distinguir de este trabajo o de este régimen laboral, pues es que, y estas que están en la lámina, pues son las tres esenciales que se pudieron determinar, y es que básicamente excluye, ¿verdad?, de un horario, se excluye de un horario de trabajo el trabajador a domicilio. ¿Por qué? Porque el trabajador empieza y termina cuando quiere realizar su labor, ¿verdad?, a la que ha sido encomendado. También no hay una jornada de trabajo, ¿verdad?, porque el trabajador cumple cada día las horas que él quiere o las que puede realizar su trabajo. Y hay una ausencia de dirección inmediata del patrón, es decir, que no está vigilado, no hay como una verificación del trabajo constante, como lo puede haber en una empresa normal, ¿verdad? Ahora bien, hay una cierta ventaja que se pueden mencionar en cuanto a este tipo de trabajo. Pues permite incorporar a la producción a otras personas, ¿verdad? Como mujeres encargadas de un hogar que se les dificulta, pues, cumplir con una jornada laboral de 6 a 8 horas diarias, ¿verdad? Hay un aumento de consecuencias de la producción y significa un ahorro de locomoción para los obreros. Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia al trabajador a domicilio con el trabajador ordinario o presencial? Básicamente, bueno, ya doctrinariamente se podría decir que hay una cierta de distinciones dentro de esto. Cómo es que lo hace en su domicilio, cómo no está vigilado por el patrón, y puede cumplir un horario que él desee. Pero en cuanto a derechos, los derechos del trabajador básicamente son los mismos, del trabajador a domicilio son los mismos que el trabajador ordinario, ¿verdad? Como podemos decir, el derecho a la igualdad laboral y salarial, ¿verdad? El derecho al salario y las prestaciones laborales, derecho a una estabilidad laboral, ¿verdad? Que no va a ser despedido sin justa causa, ¿verdad? Y los demás derechos que nuestra Constitución, leyes y o instrumentos internacionales nos brindan. Sin embargo,
nuestra misma Constitución, ¿verdad?, establece una sustancial diferencia de este tipo de este régimen laboral del trabajador a domicilio. Y básicamente en su artículo 41 es que nos establece cuando dice que el trabajador a domicilio, se hace una distinción del trabajador ordinario al trabajador a domicilio, y le otorga ciertas peculiaridades especiales de la manera que el trabajador desarrolla su actividad laboral, por lo cual se le reconocen los siguientes derechos especiales. Y bueno, hemos mencionado que el derecho al salario es uno de sus derechos, pero la misma Constitución nos establece que el trabajador a domicilio tiene el derecho a un salario mínimo oficialmente señalado. Es decir, que no se le va a pagar más de lo que, la ley establece en cuanto al salario mínimo. El patrono encuentra obligado a pagar un salario mínimo. Y el derecho que puede distinguir a este trabajador a domicilio con el trabajador ordinario o presencial es que hay un pago de una indemnización por el tiempo que perdió con motivo de retardo del patrono. Es decir, que cuando el patrono se tarda en ordenar, ¿verdad?, el producto que requiere al trabajador a domicilio. O también al momento de recibirle el trabajo, si el patrono, por arbitrio de él, no quiere recibirle en el tiempo fijado, en el cual fijaron ambos el trabajo que le ha realizado. O cuando hay una suspensión arbitraria o injustificada del mismo. Es decir, que el patrono, por antojadiza gana, ¿verdad?, dice que se va a suspender el tiempo en el que él va a laborar. Entonces se retarda el trabajo, entonces no justifica la razón por qué se va a suspender. Entonces ahí cabe el derecho a la indemnización por parte del empleador al trabajador a domicilio. Y por último, pues, tenemos una serie de obligaciones que la ley le reconoce tanto al trabajador a domicilio como al patrono. Y en cuanto al patrono, nuestro artículo 37 del Código de Trabajo nos establece que debe existir un contrato de trabajo por escrito, ¿verdad?, que lo va a llevar la Dirección General de la Inspección General del Trabajo, ¿verdad?, y debe llevar un libro autorizado por esta en cuanto a llevar un registro en cuanto al nombre y los apellidos de sus trabajadores, ¿verdad?, y la dirección del lugar donde viven, la cantidad y la naturaleza de la obra o de sus obras encomendadas, la cantidad, calidad y precio de las materias primas que suministra, la fecha de entrega de materia prima a cada trabajador y la fecha en que estos deben devolver los respectivos artículos ya elaborados y el salario. Entonces, es un libro autorizado por esta dirección. Para ello bien, debe fijar un lugar visible de los locales donde proporcionen o reciban los trabajos y las tarifas de salario. Debe proporcionar los materiales y pagar salarios que debe proporcionar solicitados. Finalmente, podemos también hablar un poco de las obligaciones que tiene el trabajador a domicilio respecto a su patrono. Y que básicamente poner la de los materiales que se le han sido el trabajo debe cumplir con la calidad convenidos, ¿verdad?, acostumbrado, y recibir y entregar el trabajo en los días y horas que han sido, pues, convenidas por estos. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Vamos con estas dos ponencias, quedarnos y el día miércoles, jóvenes, vamos a continuar con los otros 4 grupos que tenemos. Felicitar a los 2 grupos que estuvieron
con las ponencias. Me parece muy bien, me parece muy acertado. Y vamos entonces a dejarlo para el próximo miércoles. No vamos a tener laboratorio. Estos trabajos de actividades, de aquí voy a sacar las notas y nada más pues esperar el parcial de la siguiente semana. Así es que gracias, jóvenes, muy bien, y nos estaríamos viendo el miércoles a las 5 de la tarde. Tratemos de ser puntuales para que el tiempo nos alcance y poder tener una mejor ponencia. Pasen feliz tarde y muchas gracias.